Saludos, este es el programa El Camino está hecho. Mi nombre es Estrella y hoy tendremos unos jóvenes que nos estarán hablando de su testimonio. Así que primeramente voy a hablar de la palabra, que la palabra se encuentra en Josué capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra en el nombre poderoso de Jesús: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a ese pueblo por heredad la tierra en la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas próspero, en todas las cosas que emprendas. Dios bendiga su palabra. Y ahora sí, tenemos con nosotros a Karina Reyes y Luis Rivera. Dios le bendiga. Amén. Bienvenido a Betel IVX. Qué bueno que lo tenemos aquí. Queremos saber de su testimonio, de las cosas que Dios ha hecho con ustedes. Amén. Así que, primeramente, quiero saber cómo fue su niñez. Sí, mi niñez fue una niñez bastante llevadera, ¿verdad? Fue una niñez, tuve mis papás casados, fui criada en la iglesia, nací y criada en la iglesia. Y fue bastante bonita mi niñez, no puedo, ¿verdad?, decir algo más allá que sea negativo. Mis papás siempre me criaron en la iglesia, me enseñaron el amor, ¿verdad?, de Cristo, lo que es amar al Señor, lo que es servir al Señor. Y fue bastante bonita mi niñez. Qué bueno, instruye al niño en su camino y cuando llegue a viejo no se apartará. ¿Verdad que sí? Amén. ¿Y usted cómo fue su niñez? Bueno, pues mi niñez fue una normal, entre comillas, ¿verdad? Vengo, ¿verdad?, de una familia de padres divorciados. Gracias a Dios, ¿verdad? Yo me convierto y pues me los gano para el Señor y ellos ¿verdad?, empiezan a caminar en los caminos del Señor y se casan. Wow. Y ahora pues son servidores en la iglesia, hacen muchas cosas para el Señor, ¿verdad? Pero vengo de una familia, ¿verdad?, pues de padres divorciados. De como a eso de los 10 años, mis padres se divorcian, no hasta casi yo tengo 32 años, casi 20 años después que ellos vuelven, se juntan, se casan, van a la iglesia y demás. Pero sí, mi mamá siempre me inculcó, ¿verdad?, y me enseñó y me llevó a la iglesia, fui instruido en la iglesia. Ya cuando uno es joven, uno es grande, pues uno toma el camino que uno quiere tomar. Pues ya mi mamá no le servía al Señor, yo tampoco iba para la iglesia, iba de 1000 en 100, pero sí tenía ese temor del Señor. O sea, su mamá no le servía al Señor. Antes sí, pero sí, se aparta. Y como yo iba con ella para la iglesia, pues no tenía cómo ir. Pero sí tenía ese temor. Y había una señora ahí, ¿verdad?, que el pan descanse, se llamaba Marisa. Ella siempre nos daba agua a nosotros, cuando joven niño, que corríamos por todo eso, íbamos pan de ella, Marisa, y nos daba agua y ella pues nos llevaba todos los domingos para la iglesia. ¿Se le hizo difícil unir, verdad? ¿Cómo fue esa transformación para poder que su padre y su madre volvieran a unirse? Pues mira, mi mamá y mi hermana empiezan a la iglesia donde yo estoy, ¿verdad?, congregándome, Casa de Restauración y Transformación de los apóstoles Rafi e Iri Ortiz, ¿verdad?, ahí en la avenida Lomas Verdes. Mi mamá y mi hermana empiezan a ir a la iglesia. Yo no estoy yendo a la iglesia todavía. Yo estoy trabajando, para ese tiempo yo trabajaba en el hospital, yo estoy haciendo un 3 a 11. Entro a este cuarto, y la señora que cuidaba al paciente, pues, era cristiana. Pues yo estoy cogiendo el hospital y demás, y ella me dice: mira, yo no te conozco, pero siento de parte del Señor decirte que el Señor te está esperando donde tú lo dejaste, que Él te ama. Pues esas palabras, el Señor te está esperando y el Señor te ama, estuvieron todo el turno 3 a 11 y me toca doblar. Eso fue sábado, me toca doblar el turno porque el de la guardia faltó. Pues ahí yo le digo: mami, si vas para la iglesia el domingo, pues aunque yo salga y duerma un poquito, me levantas, que yo quiero ir para la iglesia. Qué bueno. Pues yo empiezo a ir para la iglesia
ese mismo día, pues, ¿verdad? Como dice mi pastor, cuando pruebes todo y todo te falle, prueba a Cristo, que Cristo nunca te va a fallar. Pues yo dije, pues, verá, déjame aceptar al Señor. Lo acepté por aceptarlo, no como un compromiso. Ok, Pero, entonces eres enfermero, ¿verdad? sí, soy enfermero. Y qué lindo es Dios que usó esa persona, ¿verdad? Cristiana para poder hablarte. Amén, así mismo. Y ahí es que decides entonces ir a los caminos del Señor nuevamente. Sí. Ahí le digo a mi mamá que ya empezaba a ir a la iglesia con mi hermano. Despiértame que cuando yo salga a las 7 de la mañana, que aunque me despierta que yo voy para la iglesia. Nada, llego, me baño, es más, llego a casa, yo ni pude dormir. Así mismo, me bañé, me quedé acostado pensando en las palabras que me dijo a la señora. Mi mamá está durmiendo y yo soy el que levanta mano, vente, van, y que tenemos que ir para la iglesia. Pues, ese día me recuerdo que fuimos más que ir mami nada para la iglesia. Llegamos a la iglesia, yo llego con una cara así bien serio y me siento para atrás. Y nada, en la oración, todo sentado así en la silla. Como, pues, estoy en la iglesia, por algo estoy aquí. Y cuando hacen el llamado al final, yo paso. Y ahí el apóstol Rafi me empieza a hablar de parte del Señor y me dice, sí, porque te he librado de la muerte en 3 ocasiones. Porque los amigos que tienes te los voy a quitar, porque tarde o temprano te iban a terminar traicionando. Los quito y te pongo amigos nuevos. Wow. Y eso fue así rapidito. Eso fue domingo y ya lunes ya el Señor le empezó a trabajar en mí. Y estaba bien solito, como que, diantre, ¿qué hago ahora? ¿Por dónde empiezo? Entonces, las preguntas que uno se hace. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Sentiste miedo? No miedo, pero sentí, y ahí cuando él me empieza a hablar y yo no miro, pero ¿de dónde tú me conoces si tú no me conoces? Y ahí caí en cuenta que ese es Dios hablándome de parte del Señor, y ahí yo dije, pues, ok, aquí es que, y ahí empecé a buscar del Señor. Okay. Sí. Qué bueno el Dios. Karina, y me dices que fuiste criada en el Evangelio. Como joven, o como niña, vamos a decir como niña primero, ¿cómo era en la escuela? Porque hay a veces que niños pues se burlan hasta de los mismos cristianos. ¿Cómo fue esa crianza de tu juventud o niñez? Sí. Yo soy criada en la iglesia, como dije, nací criada totalmente. Mis papás siempre me enseñaron a ir a la iglesia. Obviamente nunca se arrumaron en casa, nunca me enseñaron un ejemplo mundano. Al yo ver a mis amigos en esa, pues de hablar malo, de un ambiente totalmente diferente al de mi casa, me empezó a llamar la atención y decía, ¿por qué mis amigos pueden hacer tales cosas y yo no los puedo hacer? Y ahí comencé a cambiar totalmente mi pensamiento, ¿verdad? El enemigo trabajando en eso. Sí. Y de ser una niña, ¿verdad? Tímida, una niña buena, mi mente comenzó a cambiar, mis actitudes comenzaron a cambiar. Querías hacer lo mismo que ellos. Todo lo mismo, y me puse bien rebelde, porque ahí yo comencé a decir, ok, mis amigos lo hacen, pues yo lo voy a hacer. Y comencé a decir solamente que mis papás eran cristianos. En mi caso, yo nunca, de mi boca salía que yo era cristiana. No. Mis amigos, yo nunca me atrevía a decirle que yo era cristiana. Con libertad, no. Yo decía, mis papás son cristianos. Okay. Pero de mí decir, mira, yo soy cristiano, yo le sirvo al Señor. Nunca. Yo me abochornaba de decir eso. Okay. Yo me abochornaba de decir que yo era cristiana. Yo decía, mis papás eran los cristianos, yo no soy cristiana. Y eso pasa en los jóvenes, siempre. O sea, a los jóvenes siempre se hace un poquito más difícil, ¿verdad? Buscar la presencia de Dios. Sí. Y yo hacía cosas para Dios en la iglesia porque, como siempre yo decía, mis papás me enseñaron. Nunca me apasionó hacerlo. Okay. Era como que, pues, yo adoro al Señor en la iglesia porque eso fue lo que me enseñaron. Yo voy a la iglesia porque eso fue lo que me enseñaron, pero nunca fue como una pasión de decir, qué bueno adorar al Señor, qué bueno que yo estoy nuevamente en la iglesia. Eso no estaba porque mi mente comenzó a cambiar totalmente cuando yo comencé a ver a mis amigos que podían hacer ciertas cosas y en mi casa nunca me dejaron. Obviamente estaba en un ambiente cristiano, un ambiente pues, cristiano es totalmente distinto a un ambiente
de una persona que no va a la iglesia. Me convertí en una niña y en una adolescente muy rebelde. Al punto de que si mis papás me decían que no hiciera algo, yo me iba por encima. Nunca me di los límites. Hice sufrir mucho a mis papás. Porque yo decía, ustedes no quieren, pero yo lo quiero hacer. Porque yo quiero hacer lo que mis amigos hacen. Y ellos me decían que no, y yo imprudentemente, por mis pantalones, lo hacía. Y aún así, ¿te llegaron a ofrecer droga las personas, ¿verdad? De afuera. Sí. Sí. Y yo era una persona que me dejaba llevar. Yo nunca medía, como dije, las consecuencias. Yo me lo ofrecían, yo lo hacía. Nunca me di límites, el enemigo me tenía tan cegada. Llegó un momento dado que el enemigo me tenía tan cegada que yo hacía las cosas y ya no me di consecuencia. Vamos para el sitio, yo me voy. Mis papás no me dejan, ustedes no me dejan, pero yo me voy por encima de ustedes. Y fui bien retante, fui muy rebelde, fui malcriada, al borde de que ya lo que mis papás me decían no me afectaba. Fuerte, bien fuerte. ¿Y cómo fue su carácter? El mío. Uh-huh. Pues mira, yo tengo, o sea, todavía Dios está moldeando mi carácter, pero yo soy bien fuerte de carácter. De los 3 hermanos, el más difícil de bregar, pues, era yo. Yeah. Sí. Siempre en la familia hay uno que es más sí, fuerte que otro, ¿verdad? Siempre hay uno y pues ese era yo. No entendía al principio, pero sí creo que tuvo que ver también cuando uno va creciendo, la separación de mis papás, pues eso me afectó y pues yo lo que hacía como para llamar la atención, pues hacía cosas que no tenías que hacer en cuestión de maldades, siempre estaba peleando. Si tú me decías, yo te decía, pum, y ya, eso era pues pelear para mí. Y de los tres hermanos, el más tremendo era yo. A mí a los 15 años, me da un carro me da. Que le dio, o sea, te golpeó Sí, un carro. eso fue el 9º grado. Eso fue como el tercer día empezando de clase. Salimos del mediodía, íbamos a comer y yo crucé porque estaba lloviendo y el carro me impacta. Wow. Me da un cantazo. Yo iba a ser gemelo. A los 3 meses, mami, pues, aborta el primero. Yo estaba a borde de ser abortado también, pero para la gloria de Dios. Amén. Pues, es que ya era a propósito de ir a hacer bendición para el Señor. No estuviera ahora mismo hablando de las bendiciones que Dios. Exacto, y lo dice la Biblia, que desde el vientre de su madre Dios te separa y te santifica y te hace profeta para las naciones, eso ¿verdad? Es así. Y mírame aquí hoy por hoy, ¿verdad? Soy evangelista. Qué bueno. Le sirvo al Señor, ya voy para 9 años desde aquel domingo, desde aquel sábado que la señora me dijo lo que me dijo hasta hoy, ya van 9 años. Un carro me da. He tenido varios accidentes de carro, de que me impactan. En mi último accidente de carro fue esquivando un hoyo, me volco. Una cosa bien tremenda. Estás vivo por misericordia del Señor. He estado en medio de balacera, que he visto que matan a amistades mías al frente. Sí, que Dios en todo momento ha tenido cuidado. Lo ha protegido. Sí, bebí, probé la marihuana, probé pues pastillas y demás. Cosas que pues chamaquito y el ambiente y las amistades, pues las amistades, aunque tú no lo creas, las amistades influencian mucho. Influyen mucho. ¿En algún momento tuviste alguna revelación de Dios en tu niñez o en tu juventud? Pienso que el enemigo me tenía tan cegada que nunca le di la oportunidad mi corazón estaba totalmente duro como piedra y nunca le di la oportunidad, puede ser de mi parte, a que el Señor, si quería revelarme algo a mi vida, nunca lo dejé entrar. Sí, porque no había ese sometimiento. No había ese sometimiento, no había ese amor por Dios, siendo criada y nacida en la iglesia. ¿Sientes que te obligaban a ir a la iglesia? Ahora lo entiendo. En ese momento me sentía obligada.
Ahora puedo entender por qué lo hacían. ¿Por qué? Porque si uno está en una casa donde hay reglas, pues Hay que obedecer. hay que obedecerlas. Ok. Pero en ese momento yo sentía que me obligaban y esa obligación, ese sometimiento, pues me ponía más rebelde. Más rebelde. Y querías experimentar. Experimentar y experimenté desde jovencita en la bebida. Llegué a probar también marihuana por la influencia de las amistades. La influye mucho. Sí. Mucha gente dice que no, la amistad influye mucho y yo me dejaba influir mucho. ¿Qué edad tenías cuando consumiste marihuana? Yo, Nicole. sí, 9º grado, Noveno. intermedia. ¿Y a qué edad Ese usted ya fue el superior. de superior? Sí. ¿Y nunca tuviste temor por, o sea, esa primera vez? ¿Cómo fue cuando le ofrecieron droga? Eso fue en verdad, en los paris, uno iba a los paris, pues siempre había un pana pues, que empezó a consumirlo desde temprano y siempre llevaba un poco. Y pues como uno pues para quedar bien y porque como te están mirando y como que pues uno lo hace inconscientemente. Vuelvo y digo, como dice ella, la influencia de las amistades. Sí, eso afecta mucho Sí, también. si tu entorno es un entorno que no es de bendición para tu vida, lo que va a traer es maldición, va a traer todo lo del mundo. Pero si tu entorno es un entorno, ¿verdad? Pues de amistades pues buenas, que le sirven al Señor, que siempre te llevan a buscar del Señor, pues es un entorno bueno y pues mi entorno pues nunca fue uno bueno hasta que me convierto al Señor y el Señor pues quita las amistades viejas y me pone pues las amistades que hoy tengo gracias al Señor pues que han sido de súper de bendición desde que empecé en los caminos del Señor hasta ahora. ¿Qué talentos tenía desde la niñez? Yo Mira, yo hacía todos los deportes, pues pelota, baloncesto, pero siempre me destaqué más en pelota y en baloncesto, pero hice todos los deportes. Hasta pues más adolescente que llegué, pues me metí al boxeo. El boxeo. Pues, sí, porque siempre te digo, me gustaba pelear y pues para no estar... Pues, sí, tengo que defenderme, tengo que Exacto. aprender a boxear. Exacto, y pues uno pues, el boxeo, pues ahí te pones a guantear con la gente y ahí tú peleas, eso, y a mí me gustaba, pues darme a cantazo con la gente. Sea más grande que yo o pequeño, pero gracias a Dios llegó a mi vida y me transformó y me cambió. Sí, muchas veces dicen que, muchas veces le echan culpa a los papás de la crianza y de que por eso es que los hijos salen como son, y no es la realidad. En mi caso personal, mis papás nunca me enseñaron a hablar malo, nunca me enseñaron un ambiente tóxico. En mi casa siempre fue un ambiente, ¿verdad?, cristiano. Yo fui la rebelde, yo hacía todo a escondidas porque tenía como quiera no miedo de mis papás, pero sí los respetaba. Y yo todo lo hacía, aunque fui muy rebelde y me iba por encima, siempre hice todo a escondida. Nunca ellos se enteraron. Puede ser que ahora es que se estén enterando de esto, pero nunca me atreví porque siempre tuve ese respeto hacia ellos. Los amigos que te veían, que decían adiós, pero pues imagino que hay a veces que el enemigo usa personas y los acusan. Y dice, adiós, pero tú no eres cristiana. ¿Llegaste a tener esos amigos? Sí, pero yo decía lo mismo, que mis papás eran los cristianos, no yo. Escondía, Escondía. Evadía esa parte. Sí, yo evadía todo, yo aparte, todo lo hacía escondidita acá, y porque siempre tuve ese respeto, ¿verdad?, hacia mis papás. Travesuras que hayas hecho en la niñez o en la juventud. Travesuras un montón. Y te digo, en verdad, no termino. Tremendo. Yo vivía en unos condominios antes. Yo subía al segundo piso, abría la puerta y me trepaba encima del ascensor. Y como eso tiene un botón que tú lo lo paraba, lo podía así, pues si ellos iban subiendo, pues si tú lo parabas, podías... Pues, me mantenía así, si no, pues lo paraba por un rato haciendo que el ascensor se había quedado. Ay, pues, Dios mío. Y tú veías a la gente así. Asustada. Pero mi última maldad fue que tiré una bolita de humo por un apartamento y llegaron los guardias a mi casa y todo. Ay, Dios mío. Pero si te digo maldades son un montón, no termino, te puedo hacer un libro. Wow. Pero sí. O sea que no era fácil. No era fácil. Yo, como ese era plan 8, cuando yo vivía en el condominio,
las maldades, y mi expediente era así, el de mami, por todos los reportes. Y me imagino también en la escuela. No, y eran así los reportes y demás, que estuvieron a punto a mami después de botarla de plan 8, sacarla del condominio. Ay, por Dios mi mío. culpa. Wow. Sí. O Pero sea, que Dios tuvo que sí, trabajar ahí te fuertemente. digo, de los tres, el más fuerte era, y sigo, ¿verdad? Wow. Gracias a Dios que he mejorado, y pues el más fuerte Sí, soy yo. ajá. Sí. Karina, travesura. Fíjate, yo era bastante tranquila. O sea, era como un intermedio. Pero travesuras como darle travesuras así de niña, pues no. No, yo era. No hacía maldades. No. Ay, perdóname. Y me acuerdo que también en la escuela, a la maestra de salud, ella le gustaba encerrarnos en el salón con candado y demás. Pues ese día yo estoy cortando clases. Tía. Había un lagarto afuera, lo cogimos y lo tiramos para dentro del salón y la Ay, encerramos. Dios Y a mío. lo que esa maestra, porque tiene el portón tenía el portón de metal, le ponía candado, y a lo que ella abría era eso. Y tú Eso escuchabas- era para no coger clase, No, ¿verdad? exacto. Pero es así, pero que te digo, son un montón de maldades. Bueno, yo he hecho entrevistas que me han dicho que hasta le ponían cositas en el candado. en el candado, sí. Sí, mano. Entonces también tuve con un grupo de muchachos que tiraron un cherry boom para un baño, y había una persona ahí. Ay, Aquí Dios se quedó mío. sorda la muchacha. Y todo. Ay, Dios mío. Sí. Son cosas tremendas, cosas de alcohol, como uno Cosas dice. de jóvenes. Sí. Que después uno se pone a recordar y hasta uno mismo dice, Dios mío, como yo hacía esas cosas. Así Sí, mismo es. Sí. Karina, ¿qué era lo más que te apasionaba, lo más que te apasiona En la estos vida, momentos, en estos momentos? adorarle al Señor. Qué bueno. Yo digo que este es mi lugar. Yo digo cuánto bueno. tiempo perdí Ujú. estando allá en la iglesia, criada, y yo alguna vez dije, Señor, cuánto tiempo yo perdí pudiéndome disfrutar tu presencia, Eso es así. pudiendo disfrutar adorarte, pudiendo disfrutar servirte, pero estamos aquí. El Señor, ¿verdad? Tuve que pasar muchos procesos en mi vida, consecuencias. Yo pienso que lo mío fueron más bien consecuencias, porque muchas veces uno dice procesos, pero muchas veces son consecuencias. En mi caso personal, yo digo que fueron consecuencias, pero fueron enseñanzas que ahora mismo me tienen donde estoy. ¿Crees que fue propósito de Dios que pasara ese transcurso de la vida en el cual te apartaste para poder llegar otra vez nuevamente al camino? ¿Aprendiste algo de eso? Sí, llegué rendida a sus pies, llegué diciendo, Señor, aquí es donde yo pertenezco. A pesar de que me aparté totalmente, mi mente estuvo ciega, mi corazón estuvo totalmente duro, donde me dejé influenciar prácticamente toda mi vida. Yo me dejé influenciar toda mi vida. Pero cuando llegué a Cristo, ahí rendida a sus pies, yo dije, este es mi lugar donde yo pertenezco. Y desde ahí, desde el 2016, no he vuelto atrás. Qué bueno. Le pregunto, ¿me puedes contar de los sucesos porque anteriormente me dijiste que viste gente que las mataban y, o sea, fuiste presente en ese momento? Sí, ¿Cómo fue eso? Obviamente yo vivía en un condominio, pero un condominio pues plan 8, pero obviamente pues hacían sus cositas. Sus maldades. Sí, pero en ese momento pues ¿verdad? Al que llegaron, ¿verdad? A matar al frente mío, ¿verdad? Que se crió conmigo desde pequeño, dormía en casa, se quedaba en casa y todo. O sea, era su amigo. Sí, era amigo. Qué triste, ¿verdad? Cuando es amigo, Sí, mano. cuando uno lo conoce, que comparte en ese momento. Sí. Entonces, obviamente, de los muchos que nos criamos, hoy somos poquitos, ¿verdad? Uno o joven, grande, va creciendo y uno sigue Su rumbo. cogiendo sus caminos, y ¿verdad? Ujú. Obviamente, vuelvo y yo digo, las amistades influyen mucho. Ese día yo estoy llegando del cine con mi hermano, subo, busco a mi perra, ¿verdad? Pues, para bajarle y demás. Entonces pues estamos así abajo, hablando y demás, y yo no sé ni cómo pasó y demás, que llega un muchacho ahí y dice, que si
que por qué tú estás mirando a mi esposa, que si esto, que si lo otro. En verdad no estaba mirando a nadie porque estábamos hablando, estábamos en la escalera ahí al frente. El mismo enemigo usándolo. Sí, mano. Entonces, pues, estaba mi hermano, yo, él estaba ahí con su amigo, había un muchacho con sus 2 bebés al frente, ahí abajo y todo. Nada, yo no sé en qué momento, y entonces, pues, están discutiendo. Y se enredan a pelear, pero yo no sé en ese transcurso cómo la esposa y él se logra zafar y sacó el arma ¿verdad? Y al frente de nosotros, y nosotros quedamos como que, adiantre, ¿qué pasó aquí? Ay, Dios mío. Y cuando él yo salgo a correr y él nos tira a ¿Nos nosotros. también le Sí, tira a a nosotros. ustedes? Pero gracias a Dios que yo fui a una de las nenas, me metí por las escaleras y subí, yo llegué al piso 10 en menos nada. Yo creo que yo floté por esas escaleras. Ay, Dios Pero mío. obviamente, pero fue bien fuerte. ¿Ver Uno eso? se ríe, pero Sí, es algo Sí, fuerte. es bien fuerte. Es algo Sí, fuerte. Fuerte. ¿Verdad? Obviamente, y pues, ya eso fue hace tiempo. Antes de yo servirle al Wow. Señor, yo estaba en el mundo y demás. Pero sí, es bien fuerte. Eso. Como el enemigo utiliza a las personas, ¿verdad? Y por cualquier cosa. Sí, son Por eso tonterías. es que uno tiene que estar preparado, buscar de Dios la presencia, porque uno no sabe cuándo le llega la muerte a uno. Sí, mano. Y a lo mejor ese muchacho no sabía, no se esperaba, a lo mejor no estaba ni mirando a la mujer a la muchacha, pero el enemigo lo que quería era llevar su alma, Sí, mano. llevarse su alma. Cuando su amigo lo matan, días después o meses después, ¿cómo te sentiste? Obviamente, eso fue bien fuerte. Yo me voy, ese fue el día, pero la semana, eso fue domingo, porque de lunes yo me fui una semana para Canóvana con mi tía a vivir. O sea, a quedarme una semana, como que para despejarme y todo eso, pero fue una semana fuerte, porque diantre, mano, y eso era una... Pero esa semana fue porque tenías temor por lo que había pasado. No, o porque ya tenía planificado irse con su tía. No, porque ya pasó y al bajar, porque tú tenías que entrar por el ascensor y por el área que tú... ¿Qué pasó? Exacto, el incidente. incidente. Y tú tenías que entrar por el ascensor y pues entrar por ahí y ver y recordarme, pues como quiera. Me quedé una semana en casa de mi tía por Canóvana. Y esa semana estuvo... La sí, mano. mente. Y cada rato me venía cuando dormía las pesadillas, que si tan los tiros y él ¿Qué edad tenía? Yo, como Ajá. 18, 19 años. ¿Y el muchacho? Más o menos Más o 20, menos. 21. Ok. Sí, joven, ya Sí, lleva, está. ¿verdad? Vamos como para 8 o 10 años ya de ese suceso. Wow, Sí. bien fuerte. Pero fue algo bien fuerte. Entonces, pues el ambiente cambia abajo, ya no es lo mismo. Que si diantre, y se pasan hablando de lo mismo y uno pues quiere como que pasar la página y eso te lo trae y hay momentos Y que pues, están tiempos hablando de lo sí, mismo. y entonces pues como lo subían a Facebook y es momento que cuando él cumple el año pues te salen los recuerdos y hay diantre, hermano. Y las fotos, si se tiraron Sí. fotos. La foto un montón y yo tengo fotos de nosotros en casa y demás. Que Sí. es bien fuerte, eso es una experiencia bien fuerte. Que si uno no está bien mentalmente y demás, puede... Sí, sigue corriendo la Sí. mente. Sí. Entonces, Karina, me estabas comentando anteriormente. El enemigo comenzó a trabajar mucho en mi identidad, en mi falta de identidad. En mi caso siempre me decían, tú eres bonita, y eso empezó a trabajar en mí y pues ahí comencé a tener, ¿verdad? Varias relaciones con personas, pues falta de identidad, muchas veces yo soy bonita, pero ¿de qué manera lo estás diciendo? O sea, y en mi caso personal, a mí de en vez de ayudarme que me dijeran que era bonita, me afectaba. ¿Por qué? Porque decía, yo soy bonita, pues yo entonces estaba, no sé cómo explicar eso. No sé cómo Sí, Buscando afecto. buscando el amor, Ajá, el afecto. exacto. O sea, yo soy bonita, pues entonces quiere decir que yo sigo buscando. Exacto, y personas puedo que- estar, exacto, y puedo estar pues con cualquier persona porque me dicen que soy bonita. Y entonces pues eso me hizo pues tener muchas parejas, fornicación, hacía lo que en mi propia cuenta pues podía hacer porque yo decía me decían que era bonita. El enemigo usó mucho mi falta de identidad
yo llegué a un punto que siempre me decían, ay, tú eras una negrita bien linda. Yo no estaría con, tú sabes que antes había mucho racismo muchas veces, Sí. no estaría, pero contigo sí. Y siempre me decían lo mismo, ay, tú eras una negrita bien linda. Y eso me fue subiendo el ego. El enemigo. El enemigo usándome a la falta de identidad. Y ahí comencé entonces a estar con quien yo quisiera. Y ahí comencé, yo soy bonita, pues yo puedo estar con él. Yo soy bonita, pues yo puedo estar con él. Y ahí, fornicación, transfornicación, lo tengo que decir. Y trabajo mucho el enemigo con mi falta de identidad. Sí, porque el enemigo ataca la mente rápido. Ataca la mente y te hace sentir, ¿verdad? Cosas para que importante y cosas para que haga sí, haga y cosas malas. tanto que yo el enemigo trabajó tanto con eso que yo provocaba a las personas. a las los personas, hombres. ¿verdad? No me, pero sí. Sí. Wow. Dios mío. En la falta de identidad. Yo puedo, yo quiero hacerlo. Dios mío. Entonces, le pregunto, ¿tuvo alguna experiencia con estas personas que son santeros, que son brujos, que son de ese otro nivel? Experiencia como que de ir a que ellos me leyeran las cartas y a decirme Sí. un collar de eso, no, pero yo siempre me ha gustado también otro talento así, pues que pues, a veces dibujo, hace tiempo no lo hago, pero para un tiempo hubo una señora que si me dijo, vente para que me dibuje unos dibujos, y lo que dibujé fueron unos tipos de esos de indios no, tipos de esos de brujería y todo eso al frente de la casa. Y Pero le pregunto, ¿los dibujos eran en la pared? en la pared, al frente, afuera de la casa, Ok. como para que sepa, mira, que aquí hay una bruja y hace cosas, trabajo y demás. Y entonces pues yo fui, le hice ese dibujo y demás, y al final pues obviamente me pagó y me dijo, mira, y me dio un pote como así de jabón, de champú, lleno de yo no sé qué, y me dice, cuando te bañes, terminas de bañarte y te lo echas por la cabeza. Esto te va a limpiar de los malos espíritus, eso te va a proteger Dios y te va a mío. acompañar. Y yo, pues, Sí, me lo eché por la cabeza sin saber que eso me estaba atando y, ¿verdad? Que me Sí, estaba atando y porque eso sin no es de ignorancia, no conocía la palabra, joven aún, pues, me lo echo por la cabeza. Wow. ¿No sentiste nada? No, ¿verdad? No sentí nada, sentí que pues que me bañé, me ensucié de nuevo, que me tuve que bañar de nuevo. Pero sí, obviamente también el condominio donde yo vivía, habían unos santeros que ponían la música y yo no sé qué, cada cierto tiempo al mes, ellos iban y hacían como que Como una fiesta o una ceremonia y se o algo escuchaban así. los tambores y se escuchaba esa gente cantando, yo no sé qué idioma, un algarete. Y eso que eran hasta las tantas de la noche y hubo un momento que yo no ni podía dormir porque se escuchaba. Yo vivía en la torre, eran 3 torres, yo vivía en la última, por la segunda, pero y como es de noche y eso se escucha un eco y eso, yo voy al balcón y le digo, ven acá, le digo que se cae en la boca, como que dejen el ruido y todo eso y más duro lo hacían, pero esa es la única así experiencia. Obviamente también con el otro evangelista Fernando teníamos una confra en Cataño. Para los que no saben, la confra es donde se reúnen, es como una célula, donde se reúnen varios jóvenes y pues se ora, se adora y al último pues se da como una pequeña prédica. Pues en ese momento Culto. es un culto, una confra. Eso se hace mucho en las universidades. Ok, sí, todavía bueno, por lo menos cuando yo estudiaba, se hacía en la universidad, en el, ¿cómo se llama? O sea, tiene como una placita. Exacto, sí. Y ahí decían, tú el que quiera, pues allí nos vamos a reunir a tal hora. Entonces, pues, en una de las tantas confras que hicimos, porque eso fue que Dios se lo puso en el corazón, él está predicando y demás, y iba mucha gente iba, que estaba ahí pasando y se paraba ahí a escuchar la palabra y a escuchar de Dios. Entonces, pues, llegan estos dos vestidos de blanco y demás, se sientan con sillas de playa al frente de nosotros y empiezan a tirar cosas como que para el piso.
cosas como que para el piso. Cosas de ellos. Sí, cosas así como que, obviamente, ahí está Dios y... Me imagino que maldiciendo Exacto. y todas esas cosas. Exacto, como que maldiciendo y demás. Obviamente, y cosas como del enemigo y de esas cosas, como, obviamente, el poder de Cristo y, va por encima de cualquier Amén. brujería, Eso es de cualquier cosa, ataque, altar que ellos levantan. El poder de Dios los tumba y va por encima, porque obviamente yo vi una entrevista el otro día que estaban entrevistando a un brujo de eso y le preguntó, y él decía, mira, yo me tuve que mudar de donde yo estaba porque había un pastor que sí era pastor de verdad. La presencia de sí, Dios. Y al decir, porque ellos reconocen. Sí, el enemigo reconoce cuando hay mira, poder de Dios. Me paran los pelos, cuando hay poder de Dios. Sí, y él decía, yo me tuve que ir porque había un pastor ahí, un evangélico, él decía, había un evangélico, sí, de fuego de verdad, que cada vez que yo trataba de hacer un trabajo o algo, no podía, decía. La presencia de Dios. Sí. Es que ante la presencia de Dios tiembla la tierra. Todo tiene que temblar. Eso es así. El poder de Dios va por encima de cualquier cosa. Y todo lo que respire a la vida. Amén. Amén. Una cosa tremenda, por así, más de experiencia así, pues no. Esa fue la única. El pote ese que me eché por encima. Que no resolvió nada. Que no resolvió nada. Karina, llegaste a ir a discotecas. Sí, muchas. ¿Cómo era ese ambiente? Ese ambiente era de beber, vacilar, estar con aquel, estar con allá. Un ambiente totalmente secular. Ahí yo hacía cuantas cosas. Yo nunca medía las consecuencias. Eso fue así. Yo nunca medía las consecuencias. Yo hacía las cosas y ya que fuera, no lo que Dios quiera, porque Dios no quería que hiciera eso, pero... Y siempre lo hacía escapada de mi casa, porque como te dije, soy criada y nací en la iglesia. Y yo muchas veces me iba de mi casa, mis papás no me dejaban, ok, ustedes duérmanse, que yo entonces brego con lo mío. Y muchas veces ¿Su mamá nunca se dio de cuenta cuando se daba esa escapada? En 2 ocasiones me tuvo que buscar a donde yo estaba, llegó allí y eso me ponía más rebelde todavía. Wow. Yo fui muy... ante los demás amigos. Ante los demás amigos, exactamente. Sí. Y ahí era como me ponía rebelde porque yo, o sea, no te metas en mi vida, yo quiero hacer esto, no te metas en mi vida, no te metas en mis cosas. Y la hice sufrir mucho a los dos. Pero las oraciones de ellos llegaron. Porque cuando tú instruyes a un niño en su camino, la palabra tiene eficacia. Eso es así. Y aunque yo no lo veía en ese momento, Dios como quiera estaba trabajando conmigo. El enemigo estaba tratando de llamar la atención, buscando de todas maneras destruirme, pero había una palabra. Sí, esa semilla estaba ahí. Esa semilla estaba ahí. Esa semilla cuando se siembra, florece, que no se queda ahí seca. No doy la vacía la palabra. Sino que florece y se vuelve verde. Así mismo. Amén. ¿Y discotecas? ¿Discotecas? Sí, iba un montón, mano. Sí, llegué a ir un montón. ¿Cómo fueron las experiencias en la discoteca? Es una cosa al garete. Sí, al garete. Directamente del enemigo. Sí, cosas que en verdad que uno ahora viéndolo y como que dando un poquito para atrás y ver todo lo que uno hacía antes en el mundo a como yo estoy ahora, el cambio que Dios ha hecho en mi vida, uno dice, wow. Y ahí tú te das cuenta que las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Que tú dices, diantre, el poder de Dios sí transforma. Y cuando Dios entra a la vida de alguien, cuando el Espíritu entra a la vida de un ser humano, es imposible que la persona quede igual. Es como dice Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y me abre, yo entraré con él y cenaré con él como amigo y él conmigo. Amén. Obviamente el Señor es un caballero y el Señor no entra donde no le permitimos que entre. Eso es así. Pero él tocó a mi puerta, yo le dejé que entrara y hoy soy resultado, hoy soy fruto del poder de Dios. Amén. Porque tú me ves ahora sí, pero yo no soy cuarta parte de lo que era antes. Karina, de las experiencias que has tenido, ¿verdad? En tu juventud, ¿cuál ha sido la más que te ha afectado?
hay detonantes en la vida que muchas veces solamente lo sabe Dios. Y si uno no busca la vida correcta, eso sigue afectando en el futuro. En mi caso, ¿verdad? Dios llegó a mi vida y removió todo eso que me había afectado en toda mi vida desde mi niñez. Ciertas cosas, ¿verdad? Uno se las cuenta al Señor, ya eso yo lo solté, se lo dejé al Señor. Pero sí me afectó prácticamente toda mi vida y ese fue el detonante que colmó la copa, ¿cómo se dice eso? La gota que colmó la copa dentro del transcurso de mi vida. Pero si uno busca al Señor, uno le pone al Señor las cosas que te están afectando en la vida, uno se la pone en las manos al Señor y el Señor lo remueve. Yo decidí soltarlo, decidí ponérselo en las manos del Señor y el Señor removió toda mi vida hasta que conocí al chico y el Señor cambió mi lamento en danza, ¿cómo se dice eso? Baile. En baile. Y ahora le pregunto, ¿cómo se conocieron? Ya estás dichosa de llegar a esa pregunta. Sí, yo estaba loca por preguntarle. Pues mira, lo conocimos en la confra en Lumé. Ella estudiaba para ese tiempo, ella estudiaba en Lumé, enfermería, y lo conocimos. Yo fui ahí con Fernando, porque ese día al evangelista Fernando, que está en la iglesia, a veces le tocaba llevar la palabra. Y yo dije, bueno, yo voy contigo. Y fuimos, y pues ahí la vi, esa negrita. Ese colorcito Sí. canela. Y pues ahí la conocí en la confra. Sí. Sí. ¿Y cómo fue esa interacción? O sea, ¿quién fue el primero que dio el paso? Sí, para ese tiempo yo tenía... Ella tenía novio. Yo salí, la busqué por Facebook y demás para escribirle, pero cuando veo la portada... Con el novio. Sí, no la escribí. No la escribí. Para ese tiempo a mis ojos no estaban puestos en él. No. Estaban puestos, ¿verdad? En la pareja que yo tenía para ese momento. Pero el Señor ya sabía todo. Tenía todo finalmente Ya sé. calculado. Y ahí fue que entonces, pues, quiere decir que usted primero habló Sí. con ella. Sí, o sea, obviamente hablamos lo normal en la Ajá. confra cuando los conocimos y demás, pero después al tiempo vuelvo y me meto y la veo que está sola y pues ahí le escribo. Pero en verdad ella me pisaba. Ajá. Sí. No le hacía caso. No, Yo me- lo veía como un amigo. Sí, no me contestaba al instante, me contestaba como un mes, 2 meses después. Hablábamos un ratito así y después otra vez y me veía. Hasta así. Sí, yo respetaba mucho, pero es que para ese tiempo ya tenía pareja. Ok. Para ese tiempo ya estaba buscando al Señor. Ya llevaba como Ok. 2 meses ahí firme. Ok, y entonces pues ahí decidieron casarse y eso. Sí, nosotros nos conocimos en la confra, luego de ahí pasaron como 2 años. 2 años. Yo iba a otra iglesia, a la iglesia de mis papás. Y ahí Dios como tal me dijo que me iba a transicionar para otra iglesia. Y ahí pues me volví a reencontrar con él. Llegó a mi iglesia. Y no le hacías caso. No, para ese tiempo yo siempre tuve un respeto hacia él. Él trató de hablarme y yo siempre hubo un respeto. Siempre fuimos amigos hasta ahí, hasta ese momento. Pediste confirmación al Sí, Señor. primero comenzamos a hablar como amigos, estuvimos como 3 meses hablando como amigos solamente. Él siempre me veía con otros ojos, pero Sí. yo siempre lo veía como un amigo. Yo siempre respeté esa parte, yo siempre le decía a él que lo veía como un amigo. Hasta que 3 meses luego yo le decía al Señor, mira, Señor, yo no lo veo con otro ojo, yo lo veo como un amigo. Pero él llegó a mi vida. Y si es tuyo, yo ya no voy a hacer nada por mi propia parte. Yo voy a dejar que seas tú Ujú. poniendo la pieza que hace falta en ese rompecabezas. Y así mismo fue. Y qué bueno cuando uno le deja las cosas al Señor, ¿verdad? Y le pide esas peticiones. Así mismo es. ¿Y qué cualidades encontraste de él que te gustaron? Sí, en mi caso, tú sabes que siempre uno ve el físico de primera instancia. En el caso de él, yo no vi el físico, aunque para mí es mi gordito precioso. Pero en el caso de él, yo vi más allá, ¿verdad? Los detalles, la atención. Él era muy caballeroso, muy atento. Un todo. Yo decía, le gustaba salir. Era gracioso, él le encantó ese chiste, yo me río de todo. Todas esas cualidades fueron, yo decía, De tu agrado. ok, sí, yo decía, ok,
físicamente yo no estoy viendo el físico y ahí me doy cuenta que el físico no, yo sé que el físico es lo primero que uno ve, pero hay cosas más allá que el físico se va. ¿Qué es lo que queda? Lo que hay en su interior. Y en su corazón. Y en su corazón. Sí, muy. ¿Qué cualidades viste de Carl? Y la manera de amar al Señor, eso fue lo primordial, la manera en que él amaba al Señor y adoraba al Señor, lo ponía como centro, eso fue lo primordial dentro de todo. Pero luego, ¿verdad? Lo demás, las cualidades. Cualidades de Karina, cualidades de Karina. Antes de llegar a las cualidades, en ese trayecto desde que estábamos hablando, que ella siempre me escribía, siempre, yo te veo como amigo, yo no te veo con otros ojos, no te ilusiones, que siento que si no, que siento que si lo otro. Hubo un tiempo, pues, si somos amigos, pues, que los amigos no se escriben todos los días, ni se mandan buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches, ni se acuestan hablando, ni nada, pues. Hubo un tiempo, pues, que yo pues, le dejé de escribir, ¿verdad? Un tiempo, como una semana, sin escribirle, que sin enviarle buenos días, que si buenas tardes, que si lo otro, pues si somos amigos nada más. Pero lo hiciste para ver la reacción de ella o porque te enchismaste y pues no le voy a escribir. Me enchismé. Entonces, pues, ella me escribe, mira, pero ¿qué te pasa? Porque no me estás escribiendo, que si lo otro. Yo, no fue hasta San Valentín, fue. Hasta un San Valentín, sí. Un 14 de febrero, un San Valentín, que yo dije, señor, esto es lo último que yo voy a hacer. Si tú no metes tu mano, que si esto es lo otro, se acabó. Pero lo bueno es que se lo dejaste a Dios. Sí, desde el principio. Dios, sí. Dejo de insistir, pues para respetar su espacio y demás. Sí. Pues yo voy y compro un peluche como así de grande, verde, le preparo una canasta con un pote de Nutella, chocolate y demás. Y voy al trabajo y se lo llevo. Él fue siempre bien detallista, eso no fue el único. Él me llevaba al carro, me dejaba en rosa, me dejaba peluche. Y eso es bien importante, sí. Los detalles. Bien detallista, bien atento. Y para el primer peluche yo voy y se lo dejo y el jefe lo chotea. Mira, muchacho grande. Y ya. Muchacho grande, te dejó un peluche en el carro. Y el único muchacho grande que yo conocía. Sí, pues. Y ella dice, ay, este nene, mira. Que si entonces, el tema corto y demás, antes de entrar a las cualidades, después que voy, el peluche, voy a la farmacia, voy al trabajo y se lo llevo. Y entonces, pues, ella me regala un leoncito. Pero cuando toco el león, ¿sabes? Cuando tú tocas algo y tiene olor, el olor sale, ajá. Tiene perfume. Y yo dije, y antes de yo aquí, Y ahí, mientras yo le untaba perfume al peluche, yo decía, ¿por qué yo le estoy untando perfume al peluche si a mí no me gusta? Pero sí, y ahí desde ese día, pues, las cosas, pues, Dios las fue poniendo en su lugar. Bueno. Hasta hoy que, pues. Desde ese día, yo me di cuenta que ya me gustaba. Desde ese día en adelante, ya él me gustó. De la nada, yo decía, Señor, pero a mí no me gustaba. De un día para otro, eso fue de un día para otro. O yo pienso, ¿verdad?, que fue poco a poco, pero en mi caso personal, yo no sé. Y así, yo empecé a untarle perfume y yo, esto no es normal, a mí no me gusta. Y desde ahí en adelante fue como, se abrió, mis ojos por él ya cambiaron totalmente. Qué bueno. Siempre he dicho que si tú buscas el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vienen por añadidura. Exacto, tú te encargas de lo de Dios, que Dios se encarga de lo tuyo. Sea en lo financiero, sea en ese caso, pues, ¿verdad? En la pareja idónea que Dios tiene para ti. Dios se encarga. Amén. Antes de que llegara él a mi vida, ya yo había pasado, ¿verdad? Aparte de mi pasado, pero cuando ya estaba en los caminos del Señor, ya había tenido varias, no varias parejas, pero, o sea, amigos, conociéndolo, y ninguno era. Y decía, Señor, ya yo no quiero seguir sufriendo por alguien que no es para mí. Cuando tú me pongas a alguien, déjamelo sentir, ya yo no quiero seguir sufriendo, ya yo no quiero seguir tomando decisiones que no sean las tuyas. Y eso fue 2 meses antes de que llegara él a mi vida. Y luego llegó 2 meses después él a mi vida, después que yo había tenido una conversación seria con el Señor. Y ahí fue cuando, ¿verdad? Yo lo veía como un amigo, pero poco a poco fueron surgiendo las cosas y todo fue Dios. Qué bueno, cuando uno le deja las cosas, ¿verdad? Sí, Dios es perfecto, Dios es bueno y sabe lo que hace. Eso es así. Entonces, ¿cómo por fin te entregaste al Señor? Como por fin me entregué al Señor, por una consecuencia de mi pasado, que me di muy duro contra la pared.
una persona que no era para mí. Y yo como quiera quise estar con esa persona y me di muy duro, muchas consecuencias tuve con esa persona. Y ahí fue cuando dije, Señor, mis papás nunca me enseñaron esto. ¿Cómo yo salgo de aquí? Quiero salir ya del mundo, este no es mi lugar. Yo no pertenezco aquí. Yo no pertenezco a este ambiente, yo pertenezco a ti, Señor. Ayúdame, ¿cómo yo puedo llegar a ti? ¿Cómo yo puedo llegar a conocerte, a amarte? Eso que mis papás me enseñaron desde pequeña, ¿cómo lo hago? Y ahí fue cuando decidí totalmente entregarme al Señor. Empecé a ir a la iglesia de mis papás y ahí en adelante comencé a buscar. Eso fue en el 2016. Cuando tu mamá vio que estabas asistiendo a la iglesia, ¿cómo la viste, verdad, que se haya sentido? Sí, los dos estuvieron bien felices y yo, aparte de que ellos estuvieron muy felices, en mí yo sentí como si algo toda la carga que yo sentía se hubiese ido de mi vida, porque yo le estaba haciendo carga a ellos también, o sea, toda mi vida. Y fue una emoción ellos verme sirviendo a Cristo, yo verlo a ellos contentos por ver a una Karina diferente, totalmente diferente en el carácter, en la forma de hablar, en la forma de expresarse, en la forma de amar a Cristo. Eso fue bien bonito. Y ellos sentirse orgullosos de mí. Qué bueno, bien bonito. ¿Cómo decides cambiar tu vida y buscar ese encuentro verdadero? Con Dios. Sí. Obviamente, pues gracias a la señora, como te expliqué al principio, gracias a la señora, pues que me dijo eso. Desde ese día, pues que voy a la iglesia domingo, ahí decido entregarle mi vida al Señor. Digo, hasta aquí, pues Señor, probé todo y nada me funcionó, nada llenaba el vacío. Hasta el champú. Exacto, hasta el champú que me hizo esa señora. Ni la jangueo, ni la cerveza, ni la marihuana. Los amigos. Nada, llega el vacío que... Nada. Pues esos son vacíos existenciales, Sí, que uno trata de llenar con cosas del mundo, obviamente. Y si vas a lugares incorrectos, pues llenas el vacío por momentáneo. Sí. No es como que llega a Dios, te llena el vacío y el vacío Dios lo llena y ya no se vuelve a vaciar. El otro día te senté igual. Exacto. Yo iba, me acostaba y pues al otro día pues me levantaba igual de vacío o peor. Porque te levantabas con resaca, te levantabas con dolor de cabeza, etcétera, etcétera. Pero dije basta y decidí entregarle mi vida al Señor. Señor, te entrego mi vida, haz como tú quieras. Y dice la Biblia que somos barro en sus manos, que Dios nos moldea, va Poco quitando, a poco, sí. moldeándolo a su forma, ¿verdad? A su Pues forma. yo decidí, Dios moldéame, aunque me duela, si me tiene que romper, me rompe, pero vuelve y me moldea. Yo desde que me convertí siempre he sido transparente con el Señor. Siempre he sido un libro abierto con el Señor y he dejado desde que Dios entre a mi vida y trabaja. Porque si yo me pongo para algo es para eso. Y me puse para el Señor y dejé que el Señor trabajara en mi vida. Amén. Y desde que le entregué mi vida al Señor, eso ha sido maravilloso. Me entregó una esposa, me entregó 2 hijos maravillosos para amo, me entregó una familia, ministerio. Amo servirle al Señor. Yo soy servidor en la iglesia, soy evangelista para la gloria del Señor. Ahora estoy en el ministerio de adoración, era un talento pues, que siempre quería hacer, pero pues ahora estoy adorando al Señor, es algo que me gusta, me desvivo para el Señor. Doy por gracia lo que por gracia recibí y esa es mi manera de agradecerle al Señor. O sea, eres evangelista. Soy evangelista. Evangelista, ¿y qué haces para el Señor? Sí, yo adoro al Señor. Ahora mismo en el ministerio de evangelismo yo soy la que estoy a cargo de la adoración. Con los otros 2 evangelistas de la casa, con Fernando Qué bueno, Dios es bueno. y su esposo. Sí, es maravilloso. Dios es bueno, maravilloso. Maravilloso. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes que nos están viendo, que están pasando por situaciones, circunstancias, que no se atreven ir a buscar la presencia de Dios o tienen miedo a hacerlo? ¿Qué consejo le darían? Pues mira, empezando, pues que dice la palabra, dice la Biblia que vengan a mí todos los que estén cansados, todos los que estén fatigados, que yo los haré descansar. También dice, echen sobre mí sus cargas y sus preocupaciones, que yo los haré descansar. El mundo es pasajero, todo lo que hay en el mundo es pasajero, pero su palabra es la que permanece. Hoy tú que me estás escuchando y que me vas a ver a través, ¿verdad?, de esta entrevista, de este testimonio, espero que sea de bendición. Si tú estás pasando por un proceso, ya sea familiar, ya sea, ¿verdad?,
algo por lo que tú te estés pasando, entrégate al Señor, entrégale tus cargas al Señor, y yo te aseguro, una vez que tú le entregues tus cargas y todo por lo que tú puedas estar atravesando en tu vida, todo eso Dios lo va a poner en orden y lo va a quitar de tu vida. El Señor está a la puerta y está tocando tu vida, está tocando a tu puerta. El Señor lo que quiere es entrar a tu vida. El Señor lo que quiere es entrar a tu casa para llenarte y quitar todo vacío y llenarlo con su presencia y con su Espíritu Santo. Es lo mejor que puedes hacer, entregarle tu vida al Señor. Es lo mejor que puedes hacer. Yo no me arrepiento de haberle entregado mi vida al Señor. Ya voy para 9, 10 años que le sirva al Señor para la gloria y su honra. Alta y baja, obviamente procesos, pasamos por procesos. Aunque soy cristiano, soy hijo de Dios, paso por proceso igual que tú. Pero tengo la certeza de que Dios está conmigo y Él prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Así que entrégale tu vida al Señor, no estás tarde, Cristo viene y el Señor está a la puerta. Dios te bendiga. Amén, amén. Karina, consejo para los jóvenes que están viéndonos ahora mismo. No hay nada tan sucio que el Señor no pueda hacer limpio. Nunca vas a estar preparado para buscar al Señor. Simplemente ir con un corazón triste, un corazón dispuesto, ¿verdad? A que el Señor sea haciendo lo que Él quiere hacer en tu vida. El Señor quiere remover esa tristeza. El Señor quiere remover esas cargas que llevas. El Señor quiere quitar todo lo que no te permite llegar a Él. El Señor quiere trabajar en tu vida así como está, simplemente con un corazón dispuesto a que el Señor sea trabajando en tu vida. Lo demás lo hará el Señor. Así que no esperes a estar totalmente, como uno dice, tengo que estar preparado para buscar al Señor. No. Simplemente ir a sí mismo. Ahora mismo sientes el deseo de buscar al Señor, búscalo, porque lo vas a hallar. Búscalo porque lo vas a hallar. Ya no sigas esperando, como me dijo mi esposo, disculpe. Cristo viene y quiere que cuando Él llegue, todos nos vayamos con Él y todos disfrutar en su presencia. Así que estás todavía a tiempo para buscar a Cristo, a tiempo para disfrutar. Antes de que llegue Él, disfrutar su presencia. No hay lugar más precioso que servirle a Él en su presencia. No hay nada más bello que servirle al Señor y entregar nuestra juventud al Señor. Amén. Así que ve tal y cual eres, tal y como eres, que el Señor hará la obra en ti. Amén. No esperes más. Cristo te espera, Cristo te ama, Cristo te va a recibir con brazos abiertos. Y te vas a dar cuenta que es el lugar donde tú perteneces. Amén. Tremendo consejo que nos ha dado Karina, ¿verdad? Karina. Luis, para la gloria y la honra del Señor. Así que ya sabes, es un buen consejo de jóvenes que están dispuestos a adorar en todo momento al Señor. Luis, Dime. en el Salmo capítulo 8 dice: la gloria de Dios ya honra del hombre. En el versículo 4 dice: digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Quiero que me prediques de esa parte que leí. Bueno, que es el hijo del hombre para que tenga memoria de Dios, y que el hijo del hombre para que, ¿lo qué? Para que lo visites. Lo visite. Wow. Es un versículo bien profundo, ¿verdad? Por el salmista David. Bueno, nosotros antes no teníamos acceso a su presencia. No teníamos como que ese acceso a su presencia. No fue hasta que Jesús murió en la cruz que se rasgó el velo, y ahí entonces recibimos ese acceso a su presencia. Y ahí es que entonces, a buscar su presencia, podemos encontrarnos con Jesús, podemos encontrarnos con ese amor tan inagotable, podemos experimentar su grandeza, podemos experimentar su abrazo, su poder, su visita, esa visita que cuando nos visita nos trae paz, nos trae seguridad, nos trae fuerza, esa visita que nosotros siendo hombres, siendo pecador, no merecemos, pero a Jesús le place visitarte, y Él está esperando que tú solamente inclines tu rodilla, dice tu palabra, ¿verdad? Que entre a su presencia, cierres las puertas y clame al Padre que está en los cielos, y el Padre que está en los cielos te va a escuchar tu clamor. Aunque tú pienses que el Señor no te escuche, el Señor sí te escucha. El Señor siempre está a una oración
a una sola oración y el Señor quiere escucharte. El Señor nos escucha a todos, aún en tu tristeza, aún en tu dificultad, aún en tu proceso por el cual tú puedas estar atravesando. Nosotros tenemos ese libre acceso a su presencia y tenemos la certeza y la seguridad de que el Señor te va a escuchar. El Señor te está esperando en el mismo lugar donde tú lo dejaste. En ese lugar donde cuando tú alzabas tus manos alzabas tus manos, ¿verdad? Santo, en ese momento y sentías su presencia. En ese momento cuando tú ibas en su intimidad y podías sentir su presencia, podías sentir sus caricias, sus abrazos en medio de esa conversación que tú tenías con el Padre. El Señor quiere que tú, si te apartaste, si tú te olvidaste de los caminos del Señor, vuelvas a sentir eso. El Señor te está esperando en el mismo lugar donde tú lo dejaste. Dios te bendiga. Gloria a Dios santo. Presencia que ahora mismo estamos sintiendo porque Dios es bueno. La presencia de Dios se hace sentir aquí. Es una presencia sobrenatural, algo divino, sublime. Bien sublime, bien bonito. Qué lindo es el Señor y qué lindo la predicación, ¿verdad? Amén. Para la gloria y la honra del Señor que estás predicando para que todo aquel que no cree, crea que hay un Dios poderoso, ¿verdad que Amén. Sí? Así que tenemos a Karina, que tiene ese talento de adorar al Señor por medio de los cánticos. Amén. Y queremos que Karina nos cante una alabanza, lo que sienta de su corazón, ¿verdad? Así porque, que estamos aquí amén. De fiesta con el Señor. Amén, porque la fidelidad del Señor nunca acaba, la fidelidad del Señor siempre está. Vamos a decirle al Señor, porque tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Quiero llenar tu trono de alabanzas. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Amén. Qué lindo esa alabanza. Mi adoradora favorita. Sí. Precioso, ¿verdad? Cuando le cantamos al Señor y sentimos esa paz. Amén. Y también lo comunicamos. ¿Verdad? Amén, aleluya. Comunicamos esa paz, ¿verdad? Al otro lado, ¿verdad? De la persona que nos está viendo y que nos está escuchando. Amén. Qué lindo es adorar al Señor. Amén. Bueno, ¿y dónde puedo conseguirlos? Bueno, en Facebook como Evangelista Luis Rivera o mi Facebook normal Luis Rivera. Luis Rivera. Sí. A mí como Cari Reyes, Cari con I latina y de punto, así me pueden conseguir. Ok, así que si necesitan un predicador, tenemos aquí a Luis, y si necesitan una adoradora, tenemos aquí a Karina. Amén. Para la gloria y la honra del Señor, ¿verdad? Que siempre se hace, ¿verdad? Para que Dios se glorifique de manera especial. Amén. Gracias, Karina, gracias, Luis, por este testimonio grandísimo. Amén. Que las cosas grandes que Dios ha hecho con ustedes, amén. Que cambió su carácter, que amén. Lo libró también de la muerte, amén. ¿Verdad? Sí. Y nos gozamos, ¿verdad? Espero que sea de edificación. Pronto lo tendremos ya aquí en el aniversario de Betel IVX. Nosotros estamos en colaboración con Interverso X. Así que ya pronto lo tendremos aquí ahorita. Karina adorando al Señor y Luis predicándonos amén. La palabra del Señor para todos ustedes. Amén. Así que Dios le bendiga. Si quieren más contenido como este, testimonios que impactan a tu vida, contáctanos en Betel IVX. Suscríbase, compartan, denle like. Así que nos vemos. Amén. Amén. Dios los bendiga. Dios les bendiga. Amén.